Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Escena del Crimen. Hoy en esta historia, Destino Inesperado, vamos a explorar un caso que tiene varios ribetes. En un primer momento se pensaba sobre una cuestión de inseguridad, tal vez la que llevó a nuestra nueva víctima de un crimen a su final. Sin embargo, en el transcurso de la historia se darán cuenta que había algo más, un factor que se convierte en lo inesperado. Esto nos va a llevar al año 2019, a relatar la historia de este joven prometedor con un futuro en la carrera de Derecho y con un sentido político-social que era bastante definido y también elogiado por su familia, y sus amigos. Esto nos lleva también al sur, a una de las escenas que vamos a contar en la historia de hoy. Así que acompáñenos en un nuevo capítulo de Escena del Crimen. Nuestro protagonista de esta noche, de este capítulo, es Horacio. Horacio es un joven estudiante de Derecho y, como les dije en un principio, con un sentido agudo en cuanto a su compromiso social y en la política, en la arena política, donde comenzaba él a forjar no solo su carácter, sino que con la carrera de Derecho seguramente sus primeras armas en esto. Era un año con mucha compulsión social, porque se estaba por definir el desbloqueo de las listas sábana, algo que para la política actual, bueno, uno podría decir no cambió en lo absoluto, pero en ese momento el ideal decía que sí se podría lograr destrabar mucho y no permitir que aquellos viejos dinosaurios de la política nuevamente ocupen los primeros escaños. Ese era el pensamiento de Horacio y le llevó a él a programar, a agendar un viaje desde su natal Encarnación hasta la capital para sumarse a las protestas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? En comparación con otras ciudades, Encarnación es considerada una ciudad tranquila, una localidad colorida y vivaz caracterizada por sus playas, el turismo y el carnaval. La capital veraniega mantiene un bajo promedio de criminalidad, aunque en su historia se han marcado también crímenes de sangre, teñida con tono de mafia. Horacio David Alejandro Verón Báez, edad 28 años, nacionalidad paraguaya, estudiante, domiciliado en Encarnación. Horacio cursaba la carrera de Derecho en la Universidad Nacional de Itapúa. Además de su pasión por las leyes, era un deportista dedicado y un activista político comprometido. Se destacaba por su energía, amabilidad y dedicación. Era bastante querido por todos aquellos que formaban parte de su círculo más íntimo, familiares, amigos, compañeros de facultad. Horacio era el tipo de persona que irradiaba positividad y esperanza, un joven con un futuro brillante por delante. Miércoles 24 de abril del año 2019. Horacio David salió de su casa temprano por la mañana. Como muchos paraguayos en ese momento decidió viajar hasta la capital del país, que se encontraba en medio de un clima de tensión y protestas, exigiendo el desbloqueo de las listas sábana. Una de ellas estaba fijada para el día siguiente. Por favor, no se levante contra su pueblo. Por favor, no se levante contra el pueblo. Nosotros vinimos acá a protestar, a pedir algo que un pueblo sufrido pide hace años. Por favor, no se levante contra el pueblo. Eso nomás le pedimos. Eso nomás le pedimos como pueblo paraguayo. Eso le pedimos. No le importó nada. Nosotros queremos la lista abierta y no nos vamos a ir de acá hasta que nos consigamos. Es un gran triunfo ciudadano definitivamente que finalmente se aprobó el desbloqueo real de la famosa lista sábana, ¿verdad? Consideraciones importantes fueron hechas en tiempo y
Yo creo que fue un trabajo bastante coordinado de varios senadores, inclusive la Comisión de Legislación. Y bueno, y finalmente después de 20 años probablemente de luchar por el desbloqueo real, hoy salió el desbloqueo real con media sanción, ahora pasa a diputado, pero básicamente permite al elector a votar a un candidato en particular y reordenar las listas, que era el reclamo de todos los ciudadanos, tanto en las internas como en las generales. Con una mochila llena de sueños y convicciones, salió mencionando a sus familiares que regresaría el jueves después de la protesta. Sin embargo, no tenía una hora fija de retorno, por lo que su ausencia inicial no generó alarma. El jueves por la mañana, cuando sus parientes intentaron comunicarse con él y su teléfono daba apagado, comenzaron las primeras señales de preocupación. Pensaron que quizás se le había acabado la batería, una suposición común y algo tranquilizadora. Sin embargo, a medida que las horas pasaban y las llamadas seguían sin respuesta, la preocupación se transformó en ansiedad. Su teléfono continuaba apagado y no hubo ninguna actividad en sus redes sociales, algo inusual para un joven de su edad. Y efectivamente Horacio partió para la capital. Desde Encarnación a Asunción era el destino programado, pero algo de esa fórmula falló, el destino. Horacio nunca llegó a Asunción para las protestas, para las manifestaciones que se desarrollaban. Pero la madre de esto no sabía, a quien era la única que sabía, la única mujer de la familia, la única que formaba parte de ese círculo íntimo, era la que tenía la información sobre el viaje de Horacio. Ella pensó que como la protesta era el jueves, él salió un miércoles, entonces, bueno, era común que les lleve unas 48 horas más o menos entre viaje, participar y volver. Sin embargo, algo iba a suceder ese viernes, día programado para su retorno. Pasaban las horas y Horacio no aparecía. Sin embargo, algo iban a encontrar que les dibujaría un destino premonitorio y bastante negativo en los arrabales. En los arrabales. El barrio Itapazo de Encarnación es conocido por sus tranquilos rincones y su comunidad unida. Sin embargo, un día cualquiera, la calma en los rincones de la comunidad de Itapazo, un tranquilo barrio de Encarnación, se vio interrumpida por el descubrimiento de una motocicleta abandonada cerca de un patio baldío en la zona conocida como Los Arrabales. Este hallazgo despertó la curiosidad de los vecinos y alertó a la Policía Nacional. Los agentes de la comisaría local, al percatarse del biciclo sin dueño, lo trasladaron a la comisaría. Allí la motocicleta quedó bajo custodia, a la espera de que alguien la denunciara como robada o perdida. Durante 2 días, el biciclo permaneció en la comisaría, solitario, mientras los oficiales esperaban que alguien apareciera para reclamarlo. El sábado por la mañana, la espera terminó de una manera sombría. A través del radio policial, los agentes escucharon una denuncia que estremeció a todos. La madre de un joven reportaba la desaparición de su hijo, Sani Beatriz Báez de Verón. Una madre angustiada acudió a la comisaría segunda de Encarnación para denunciar la extraña desaparición de su hijo, Horacio David Alejandro. Fue entonces cuando las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. La motocicleta abandonada en los arrabales pertenecía a Horacio David, el joven universitario, deportista y activista político. Su desaparición había sumido a su familia y a la comunidad en una profunda angustia. El biciclo hallado a unos 10 kilómetros del lugar, donde más tarde se encontraría su cuerpo, era una pista crucial en la búsqueda de respuestas. Para hablar con 2 personas que nos están dando información sobre cómo trajeron la motocicleta. Hablamos con ellos. ¿Qué se encontró aquí? Acá no se encontró nada, acá solamente nosotros hablamos con 2 personas para que nos expliquen en relación a cómo trajeron la motocicleta a abandonar esta zona.
Ellos manifestaron que utilizaron el vehículo para traer a este sector. Probablemente se utilizó un tiratrailer, según lo manifestado. Pero estamos buscando la persona que le ayudó, que se encargaron de sacar la motocicleta del lugar. Detrás de esa información, de esas evidencias estamos... ¿Y cuando dice del lugar, a qué lugar se refiere? Al lugar del lavadero. Del lavadero. Y abandonar acá. Así mismo, así mismo. Los investigadores, armados con esta nueva información, comenzaron a teorizar sobre los posibles eventos que llevaron a la entonces desaparición de Horacio David. Todo indicaba que los autores del crimen se habían encargado de deshacerse de la motocicleta, en un intento por borrar cualquier rastro que los pudiera incriminar. Desde el jueves por la mañana, la familia de Horacio David había perdido toda comunicación con él. Su teléfono estaba apagado y no hubo actividad en sus redes sociales, lo que incrementó la preocupación y el miedo. En el capítulo 3 de esta historia van a entender cómo es que se desata toda esta serie de incertidumbres que tenía la familia y los amigos de Horacio. Porque eran búsquedas muy estériles en un principio, en esa primera semana en que llevaba desaparecido Horacio. La policía buscaba, estiraba de algunos hilos de hipótesis que se tenía, pero estas no lograban dar algún tipo de certidumbre con respecto a él. Entonces fue que utilizaron la tecnología, algo bastante habitual también en investigaciones ya de esta época, y tiene que ver con la posición geosatelital del teléfono que tenía Horacio. Ver dónde dio la última señal. Y así fue que logran ellos encontrar un sitio en particular donde habría estado él, y algo bastante llamativo. Una construcción o una obra reciente, una obra fresca, y eso algo ocultaba bajo ella, bajo cemento. Bajo cemento. Durante 5 días, la Policía Nacional y la Fiscalía se encontraban en un laberinto de informaciones, pero pocas pistas concretas sobre la desaparición de Horacio David Verón. La desesperación crecía y finalmente una serie de allanamientos fueron ordenados. Uno de ellos guiado por la última señal de geolocalización del celular de Horacio. Esto llevó a los investigadores hasta un lavadero de nombre Demi, ubicado sobre la calle Carlos Antonio López, entre 25 de Mayo y la calle Villarrica, en pleno centro de Encarnación. Este lavadero de nombre Demi era propiedad de Valdemir Borcato, un brasileño conocido en el vecindario por su mal carácter y su adicción a las drogas. Las cámaras de circuito cerrado del lugar revelaron un detalle inquietante. Horacio ingresó a ese local, pero nunca salió. Conversando con los vecinos, los agentes policiales descubrieron que desde hacía una semana el lavadero presentaba movimientos inusuales, especialmente durante la noche, cuando se suponía que el local estaba cerrado. Automóviles oscuros y con los vidrios polarizados llegaban al lugar y la música estridente retumbaba hasta altas horas de la noche. Hacía vibrar las paredes del vecindario. La señal más alarmante llegó cuando ingresaron al lugar los intervinientes y tropezaron con una reciente construcción de un piso cerca de una fosa que emanaba un nauseabundo olor. Este indicio llevó a los agentes a tomar una decisión crucial: hacer una excavación en ese sitio. El operativo de excavación duró varias horas y requirió maquinaria pesada. Los policías, con el corazón en un puño, cavaron profundamente hasta que la confirmación del peor final apareció ante sus ojos. En una fosa cubierto con cal, arena, cemento y escombros yacía el cuerpo de Horacio David Verón. El estado de descomposición indicaba que llevaba allí aproximadamente 4 días. A simple vista, los investigadores notaron que el cadáver presentaba severos golpes en el rostro. Es un agente contundente, un agente contuso. En este caso se trataría de un
una varilla de hierro o en su caso agentes que eventualmente pueda producir la lesión tan importante. Y 2 golpes fuertes en la cabeza en lo citado precedentemente. Sí, estaba cementado. Había encima del piso, sí. Así ¿Sobre mismo. los escombros? Sobre los escombros. ¿Cuánto tiempo lleva del examen? Y aproximadamente 4 días antes del examen médico forense es lo que estamos, una vez analizado, estamos controlando. Un tatuaje y la vestimenta permitieron a un familiar reconocer a Horacio David, confirmando así la identidad de aquel joven estudiante. Encontramos 2 vainillas que ya fueron remitidas a la gente del laboratorio forense, ya llevó para su análisis, para determinar el calibre y a qué tipo de arma también pertenece. Y también se levantaron también fluidos ahí con hisopado de la oficina, del lavadero, el lugar donde creemos que fue asesinado Horacio Verón. Sí, también será analizado en el laboratorio a fin de determinar si corresponde a sangre humana y eventual ADN posteriormente. ¿Vinieron exclusivamente a lo que sería la búsqueda del arma de fuego, doctora? El arma sí y otros indicios. El cadáver de Horacio fue trasladado hasta la morgue judicial de Asunción para que lo sometan a una autopsia que determinaría la causa exacta de su muerte. Las primeras hipótesis apuntaron a que fue asesinado a golpes. Un final brutal para un joven lleno de vida y de sueños. La noticia del asesinato de Horacio David causó una profunda conmoción en Encarnación y más allá. La comunidad que había mantenido la esperanza de encontrarlo con vida ahora se enfrentaba a la cruda realidad de su trágico destino. Los expertos en la investigación criminal no tardarían en señalar que el caso llevaba el sello característico de los grupos del crimen organizado. En Heridas que Hablan vamos a explorar la parte técnica de esta historia. Al principio era bastante difícil para el forense que llega a hacer la parte preliminar de la observación del cadáver, determinar qué fue lo que mató a Horacio. ¿Cómo lo habrían hecho? Claro, a la clara se trataba de una muerte violenta, pero habría que descubrir cómo. Y es aquí, en un traslado a la capital, donde se da esa revelación de la motivación o de lo que ocurrió con él. Y voy a ir a la lectura de lo que pudimos extraer en materia de publicaciones y también de detalles técnicos del médico forense de aquel momento. Al principio se manejaba la versión de que Horacio David Verón fue golpeado brutalmente por su agresor antes de ser enterrado en la fosa. La autopsia reveló otra cosa. Durante el estudio forense realizado por el director de Medicina Legal Pablo Lemir, se constató que tenía impactos de bala. Un estudio de rayos X, unas placas, mostraron a los expertos dónde se encontraban estas balas, todas alojadas en la cabeza, cuyos orificios no podían verse al momento del hallazgo, pero esto debido al estado avanzado de putrefacción del cuerpo, pero sí ya en un estudio minucioso. El médico forense Pablo Lemir confirmó que la causa de la muerte fue traumatismo cerebral producido por proyectiles de arma de fuego. La víctima recibió 6 impactos de bala y presentaba varios golpes, y serios por cierto, lo que demostró que hubo mucho ensañamiento con él. Del cadáver se pudieron extraer 5, lo que sería el plomo, como evidencia a ser luego peritada por los investigadores en criminalística. Esos disparos lo tenía en la cabeza este joven, Horacio. Él lo que daba era un mensaje no solo de mucha hazaña, sino que de un tinte mafioso. Y eso lo vamos a descubrir a la vuelta de esta primera pausa en esta historia nueva que le estamos contando, Destino Inesperado, la historia de Horacio Verón Báez, un joven encarnaceno que estaba estudiando Derecho y tenía la intención de ir a una protesta a la capital, a Asunción, donde en el año 2019 ese momento árido de la política llevaba a intentar desbloquear
la lista Sábana en aquella oportunidad. Horacio quería ser protagonista de eso, pero algo inesperado ocurriría con él. Pausa y ya volvemos con la segunda parte de esta historia. Retornamos con la segunda parte de Destino Inesperado, la historia de Horacio Verón Báez. Este joven estudiante de la carrera de Derecho en Encarnación tenía su familia, su vida y también un futuro prometedor en esta misma carrera. Él tenía un sentido agudo en lo político-social. Quería colaborar en lo que podría con su voz de protesta. Y era el año 2019 un momento justo para eso. Se trataba el desbloqueo de la lista Sábana en Capital y él quería ser parte de una manifestación que se iba a desarrollar un jueves. Para eso salió un miércoles de abril de ese mismo año rumbo para la capital. Pero algo iba a suceder que no permitió ese viaje. Más adelante en la investigación, ya cuando se confirmaba su desaparición al no regresar a su casa, encontró una motocicleta suya. Y eso daba una pista de que pudo haber ocurrido con él y no era nada esperanzador. Más adelante, una señal geosatelital de su teléfono encontró una casa que podríamos llamar en lo trillado de la casa del horror. Es que bajo una obra reciente, fresca de cemento, estaba el cuerpo ya en un avanzado estado de putrefacción de Horacio. La autopsia reveló que recibió 6 balazos en la cabeza de un calibre 22. Con mucha investigación y detallada, por cierto, la policía comenzó a hacer una trazabilidad, o intentar al menos una trazabilidad de quienes pudieran ser los autores. Y ahí es donde salta por presión un dato no menor. Una persona que todavía se tenía una sospecha, pero sí la certeza de la familia de quien pudiera ser el autor de todo esto, decide emprender una fuga. Y así se da la huida de quien pudiera ser el asesino. Huyó en un vehículo ajeno. La tensión en el lavadero Temi era palpable cuando la comitiva fiscal y policial llegó al lugar para realizar un allanamiento crucial. Valdemir Borcato, el dueño del lavadero, se encontraba en una situación desesperada al percatarse sobre el desenlace de la investigación de aquellos agentes. Estaban a punto de descubrir el cuerpo de Horacio David. Ahí decidió tomar una decisión audaz y peligrosa. Decidió escapar. Valdemir Borcato, 36 años, de nacionalidad brasileña, de profesión comerciante, domiciliado en Encarnación. Mientras los agentes comenzaban la excavación que revelaría la macabra verdad, Borcato aprovechó la confusión y el caos para iniciar su fuga. La sorpresa de su escape dejó a los investigadores y a la comunidad en estado de shock. Los familiares de Horacio, consternados y furiosos, no tardaron en protestar enérgicamente por la fuga del principal sospechoso de aquel asesinato. La Policía Nacional, bajo una inmensa presión pública, movilizó inmediatamente varios operativos en diferentes barrios de Encarnación, Cambiretá y San Juan del Paraná. La búsqueda de Valdemir Borcato se intensificó, pero el brasileño logró permanecer oculto por varias horas, eludiendo a las autoridades con astucia. Cerca de las 2 de la madrugada del martes 30 de abril, la comisaría primera recibió un aviso crucial. Valdemir Borcato fue ubicado caminando al costado de la ruta en una calle de San Juan del Paraná. Los agentes, al verlo desesperado y agotado, se acercaron con cautela. Borcato, sin fuerzas para resistir, fue detenido sin mayor oposición y lo llevaron a una sede policial. La investigación reveló que Borcato había estado refugiado en Arroyo Porá, desde donde inició la fuga. En su intento por evadir a la policía, hurtó un vehículo perteneciente a un hombre que más tarde denunció aquel robo. Con este automóvil,
Borcato se dirigió a la zona conocida como Palangana del barrio Boicaé, donde finalmente abandonó el vehículo para continuar a pie hacia San Juan del Paraná. La captura de Valdemir Borcato trajo un alivio momentáneo a una comunidad que había estado viviendo en un estado de angustia y miedo. Cuando el nombre de esta historia adquiere esto de destino inesperado, no solo nos referíamos al hecho de que Horacio nunca llegó a la capital a esa protesta, que nunca pudo elevar su voz para reclamar lo que podría haber sido la perpetuidad de muchos en el sistema de elección de nuestro país. Algo por lo que él luchaba en todo momento, y por eso decidió estudiar Derecho, la carrera de Derecho en Encarnación, para volverse profesional y poder también defender con leyes. Algo, y paradójicamente torcido, ocurriría y se descubriría en este 6º capítulo de la historia, en la investigación, porque aquí se van a revelar rostros que no teníamos en un principio, no solo de nuestro sospechoso hasta el momento, sino que también del propio protagonista. Capítulo 6, la investigación. La investigación. La noticia del asesinato de Horacio David Verón sacudió a la comunidad de Encarnación y a las autoridades. Ellos se volcaron en una investigación exhaustiva para esclarecer los motivos detrás del brutal crimen. Los primeros datos recabados apuntaban a un ajuste de cuentas, una característica de los grupos mafiosos debido al ensañamiento que mostraron los autores hacia la víctima, especialmente teniendo en cuenta que los disparos fueron directo a la cabeza. Estamos esperando informe del laboratorio forense, muchas muestras que se levantaron del lugar de donde se encontró el cuerpo se remitieron a Asunción, y esas muestras tendrían que venir en contadas horas. Estamos detrás del arma de fuego y detrás de eso principalmente, ¿verdad? ¿Dónde se le habría ejecutado a esta persona? Y falta el informe del laboratorio forense. Desde el Ministerio Público manejaron dos hipótesis principales en torno al crimen que conmocionó a la población encarnacena. La primera hipótesis sugería que Horacio David Verón se dedicaba a la usura, según el testimonio del abogado de uno de los detenidos. Según esta teoría, Horacio le habría prestado una suma de dinero a Valdemir Borcato, deuda que debía saldarse en mayo, pero que Borcato no pagó. A mí hacía 4 meses que no me pagaba el alquiler. 4 meses. Sí. ¿Sería aproximadamente qué suma? Y más o menos 8 millones por ahí. Pero también se da el caso de que robaron el departamento que mi hijo tiene ahí en la planta alta, y todas las cosas que le habían robado, él le dio como parte de pago a sus acreedores. Todo indica que tenía algo que ver él, porque fue él el que ofrecía televisor, heladera, todo eso electrodoméstico a cuenta de su deuda. La segunda hipótesis relacionaba el caso con una red de narcotráfico, ya que el brasileño aparentemente era consumidor de drogas y supuestamente Horacio le proveía de estas. Inmediatamente después del hallazgo del cadáver, la Policía Nacional realizó una serie de detenciones. Entre los arrestados se encontraban personas cercanas a la víctima y también al principal sospechoso del asesinato. 4 empleados de Borcato fueron detenidos. Carlos Javier Yesa, nombre Carlos Javier Yesa, edad 19 años, de nacionalidad paraguaya, de profesión empleado, domiciliado en la ciudad de Encarnación. Rafael Peralta Domínguez, Julio César Villalba Fernández y Cristian Daniel Caballero Gómez. Nombre, Cristian Daniel Caballero Gómez, edad 16 años, de nacionalidad paraguaya, de profesión menor de edad, domiciliado en Encarnación. En el segundo allanamiento fue realizado en la zona del barrio Los Arrabales de la ciudad de Encarnación, en la vivienda del señor Carlos Gabriel Sella. En este lugar se incautó una motocicleta de la marca Kenton, modelo Char,
Este biciclo fue denunciado como hurtado acá en la comisaría tercera de Encarnación. Asimismo se logró incautar una sábana, una remera con presumiblemente manchas de sangre que ya serán cotejados en el laboratorio forense. En el tercer allanamiento, ubicado en el barrio Nueva Esperanza, propiedad del señor Rolando Celaya López, en este lugar fueron incautados 9 chips de diferentes empresas de telefonía y 2 billeteras. Sin embargo, solo 2 de ellos, Carlos Javier Yesa y Cristian Daniel Caballero Gómez, fueron finalmente procesados por el crimen. Albañiles involucrados. 3 albañiles también fueron detenidos tras corroborarse que habían cavado la fosa donde fue arrojado el cuerpo de Horacio David. Luego lo taparon con un nuevo piso. Los detenidos: Isabelino Ayala Rivas, Rubén Fleita Torres y Juan Darío Bordó. Ellos alegaron que fueron contratados únicamente para realizar la fosa, supuestamente para solucionar una fuga de agua en el local comercial de Borcato. Según ellos, había una grabación de 8 horas que mostraba su trabajo dentro del local, sin evidencia de que estuvieran ocultando el cadáver ni participando en el crimen. Primo en la mira. Diego Méndez Báez, primo de Horacio David, se convirtió en el 9º sospechoso después de que Valdemir Borcato mencionara su nombre en la investigación. Borcato dijo que Méndez le había presentado a Horacio. Según Borcato, ocasionalmente permitía a Diego Méndez dejar mercancía en su local para esconderla. Se allanó un edificio propiedad del señor Diego Méndez Báez, quien fue detenido por disposición del Ministerio Público y está a cargo de los mismos. Ahora, el primo, ¿qué actuación habría tenido? ¿Qué implicancia? Y el primo está como cómplice hasta ahora. Falta hacer más trabajo para poder determinar si realmente tuvo o no participación. Él es inocente de todo cargo, no es cómplice de este homicidio. Y se demostró a través de las testificales, más allá de que la fiscal considere que son parientes cercanos, pero las circunstancias se dieron así. Él estuvo en su casa, estuvo con la familia de su mujer, y toda la gente que lo ha visto ese día han declarado, han confirmado su coartada. Repito, el hecho de que la fiscal considere que son familiares directos no le resta el carácter de testigo. El vínculo real que existe. El brasilero, como conocido suyo, un día le pide prestado dinero y él le dijo que no tenía, pero que sí que tenía un primo que le podía prestar ese dinero. De tal manera que le facilita el número, se contacta con el finado y ellos hacen negocios sin la intervención de mi defendido. ¿Horacio le prestó plata a él? Eso yo no sabría decirle porque no escapa a mi conocimiento. ¿Hace cuánto tiempo que lo conocía a esta persona? ¿A quién específicamente? Valdemir a Horacio Verón. Hace cuestión de 2 meses. ¿Y si es su cliente? Con mi cliente se conocen desde el 2015. Luego de la detención de Méndez, su esposa declaró que Borcato y sus trabajadores comían asado cerca del cadáver de Horacio, indicando que el cuerpo del joven permaneció varios días en el lavadero mientras las actividades continuaban con normalidad. Pero no se encontraron todavía ninguna prueba, nada. Podés ver todo el expediente, que no hay ninguna prueba. Él no estuvo en Encarnación el miércoles. Él viajó a Asunción, volvió el viernes a la mañana y él mismo dijo que sí, él colaboró con la fiscalía, pero ahora está siendo imputado. Nosotros pedimos una garantía de vida para mi hermano. Él no puede estar en el mismo lugar que este señor. No puede estar al lado de un asesino. Él corre riesgo su vida porque no hay pruebas y cómo va a ser imputado. Nosotros le acusamos directamente a la fiscalía si algo le pasa a mi hermano. Es inocente mi hermano. En ningún momento, así mismo como la víctima le conocía, mi hermano también le conocía. Pero eso no le hace a él criminal. Nosotros somos una familia que está muy dolida, que todavía es muy reciente. Nosotros somos primos hermanos del fallecido. Vivimos a una cuadra de él. Todo el tiempo estamos unidos, somos gente que todo el tiempo estamos unidos. Y a nosotros nos duele que a mi hermano le estén involucrando en este caso. Y mucho menos por el tema del homicidio de mi primo. Nosotros todo el tiempo le buscamos en todas las pancartas, en todas las búsquedas. Está mi número como contacto para encontrarle a mi primo. Todo el tiempo le buscamos a mi primo. Como si fuera que mi hermano estuvo involucrado en el asesinato de mi primo. Eso no es verdad.
mi hermano es inocente y se va a demostrar que él es inocente porque no hay ninguna prueba que le relacione con este caso de no ser el conocimiento que él tenía con el brasilero. La madre de Horacio, en medio del dolor, reveló que el extranjero efectivamente debía plata sucia a su hijo y que esta deuda habría sido la principal causa del asesinato. El primo de Horacio, Diego Méndez Báez, admitió que fue él quien le presentó a Borcato porque el brasileño necesitaba dinero y Horacio le prestó 16 millones de guaraníes. Yo soy inocente, no tengo nada que ver en la muerte de mi primo hermano Horacio David Verón. No tengo nada que ver, no hay nada en contra mía. Y esto no se va a quedar así. Vamos a ir hasta la última instancia. Hasta la última instancia. Yo le voy a quitar la cabeza a Lorena Castellía, a Héctor Garay. No se van a quedar así esto. Están jugando conmigo 8 meses de prisión. 8 meses. Cuidado mi libertad. Era mi primo hermano. Y ellos están encubriendo lo que él hacía. Sus padres saben lo que él hacía. Saben en qué estaba metido. ¿Qué hacía, Diego? ¿Qué hacía? Saben lo que él estaba metido. Saben ellos. Un ratito para hablar con metido en el narcotráfico. En el Banco Visión, donde Horacio David hacía los depósitos para que se le dé la droga, hacía los depósitos de guaraní en una cuenta bancaria en Asunción a sus proveedores. ¿El nombre de quién está en la cuenta? No, es un apellido Cristaldo. Si queremos apuntar a asociación criminal. Capítulo 7. Aquí ustedes van a encontrar que la historia aún tiene mucho que contar. Cuando le llamamos inesperado, no solo era porque tenían los ribetes ya que descubrieron en cuanto al carácter real de cada uno de los protagonistas. No solo en el sospechoso, sino que también en el protagonista. Que lo que era un ajuste de cuentas no se trataba de que el sospechoso de haber matado era el que de alguna u otra manera requería a la víctima, sino que al revés. Era la víctima la que estaba requiriendo y por eso lo mataron. Pero algo más iba a suceder aquí. Algo más se descubriría dentro del rol que tuvo cada uno de estos protagonistas en la historia de Destino Inesperado. Borcato no era realmente el autor material. Existiría otro, pero también tuvo un rol protagónico en todo esto. Capítulo 7. El cerebro. El cerebro. El caso de Horacio David Verón estaba lejos de concluir y un nuevo giro trágico sorprendió a todos los involucrados. Borcato, detenido y bajo custodia en la sede policial, apenas detenido, había intentado sacarse la vida. Entre la noche del 29 y la madrugada del 30, utilizó su ropa interior para sujetarla a una ventana y luego colgarse. Pero su intento fue fallido gracias a la intervención de los agentes que estaban de turno en la comisaría. Evitaron esa acción, pero no sería la única vez que lo haría. 23 de junio del año 2019. Valdemir Borcato logró finalmente su cometido. A poco más de un mes de su captura, el principal sospechoso del asesinato fue encontrado muerto en circunstancias que despertaron aún más preguntas y teorías. Valdemir Borcato fue encontrado colgado en su celda, sugiriendo un aparente suicidio. Para los familiares de Horacio, el supuesto suicidio parecía conveniente y sospechoso, sugiriendo que alguien dentro del sistema de justicia podría haber facilitado su muerte para silenciarlo. Siendo las 06 horas se recibió una llamada telefónica de parte del personal apostado en esta institución que se produjo un supuesto hecho de suicidio. Bueno, inmediatamente me personé acá en el lugar y se encontraba sin signo de vida ya, teniendo un violín por el cuello, atado por el ventilú de la bañadera y semi desnudo.
El recluso fue encontrado sin signos de vida alrededor de las 4:45 en el baño de la cárcel de Encarnación. En el lugar se encontraron 5 ampollas de presunto cloruro de potasio que fueron retirados para un análisis. Dadas esas circunstancias, ¿verdad?, que ocurrió ahí en el Cerezo, él estaba bajo custodia y otras circunstancias más, he decidido enviar el cuerpo para que no haya dudas con respecto a la causa de la muerte. ¿La investigación en sí? No, la investigación sigue, Se pierde una pieza importante, aquí él llegó a declarar. Él declaró en el juzgado penal de garantías, sí, la declaración en el juzgado penal de garantías está en el expediente, sí. En la fiscalía no llegó a prestar declaración indagatoria. Sí. Lo que dijo en el juzgado aportó a aclarar la investigación, el crimen. Y aportó datos que fueron corroborados en su momento y que siguen siendo también corroborados. Sí. Aportó algunos datos. Capítulo 8. La condena, y la contamos ahora porque hay aún algo más en todo esto que por definir en destino inesperado. Y en la condena, solo uno de estos 2 protagonistas materiales del hecho recibiría su condena, y es el autor del disparo, teniendo en cuenta que el otro, el cómplice, el que ayudó a deshacerse del cuerpo, era menor de edad en aquel momento. Carlos enfrentaría a un tribunal en este momento, teniendo en cuenta a que Borcato no llegó siquiera a una audiencia preliminar por lo que ya escucharon. Se habría quitado la vida antes. Capítulo 8. La condena. La condena. Luego de muchos intentos fallidos por llevar a los culpables a tribunales, suspensión tras suspensión de audiencias, 3 años y 8 meses tuvieron que transcurrir hasta que finalmente se enfrentó a la justicia uno de los principales involucrados en el crimen. El juicio por el asesinato de Horacio David Verón llegó a su etapa culminante, poniendo en el primer cierre a uno de los casos más resonantes y dolorosos en la historia reciente de Encarnación. El proceso judicial estuvo cargado de emociones. Los familiares y amigos de Horacio asistieron a cada audiencia, llevando consigo el peso de la pérdida y la esperanza de ver a los culpables recibir su castigo. El tribunal estuvo compuesto por los jueces Gustavo Arzamendia, Eva Silva y Diana Arana. Examinaron todas las pruebas presentadas por la Fiscalía y la Defensa, que presentaron más de 120 testigos. Entre las más contundentes estuvieron los registros de geolocalización del teléfono de Horacio, las grabaciones de las cámaras de seguridad del lavadero Demi y los testigos que vieron a Valdemir Borcato y a sus empleados en ese lugar donde habrían encontrado el cuerpo. Además, existía algo más contundente: los cruces de llamadas entre los involucrados. Carlos Javier Yesa y Cristian Daniel Caballero Gómez, los 2 principales acusados, negaron su participación directa en el asesinato. Alegaron que actuaron bajo coacción de Borcato. Sin embargo, sus declaraciones fueron contradichas por las pruebas forenses y los testimonios de otros detenidos que confirmaron su implicancia en la ocultación del cadáver. El tribunal dictó sentencia el 12 de diciembre del año 2019. Carlos Javier Yesa fue condenado a 27 años de prisión por su participación activa en el asesinato y la ocultación del cadáver de Horacio. Los otros implicados, incluyendo a los albañiles Isabelino Ayala Rivas, Rubén Fleitas Torres y Juan Darío Bordó, fueron absueltos de los cargos de complicidad en el asesinato, pero enfrentaron cargos menores por obstrucción a la justicia debido a su participación en la ocultación del cuerpo. Vamos a hacer la última pausa en Escena del Crimen. Hoy la historia es destino inesperado. Hasta aquí, Carlos, el autor material del asesinato de Horacio Verón Báez,
recibió su condena, alta para el entendimiento de muchos, quizás no para los familiares, como también es entendible teniendo en cuenta lo que siempre decimos, la vida ya es irrecuperable. Pero faltaría algo más en toda esta historia. El cómplice, el que habría ayudado a deshacerse del cuerpo enterrándolo en una fosa y cubriéndola con cal y cemento, faltaría enfrentar un juicio teniendo en cuenta que era menor de edad. Pero eso lo vamos a resolver a la vuelta de esta última pausa. Ya volvemos. Último capítulo de Destino Inesperado. Aquí, 4 años después, este menor de 16 años, cómplice de Carlos, enfrentaría su juicio oral. Se hace por separado teniendo en cuenta la minoría de edad que tendría en este momento Cristian. Él, en calidad de cómplice, también tendría una, acorde a su edad, condena según al menos la visión jurídica de este tribunal. Pero existirían cuestiones aún sin resolver dentro de este último capítulo. Y es lo que ustedes van a escuchar a continuación. Probablemente más protagonistas en el crimen y en haber borrado toda evidencia, haber enterrado el cuerpo de Horacio, y cuestiones que quedaron con falta de resolución teniendo en cuenta la muerte de Borcato. Y probablemente podríamos deducir una investigación que podría haber dado más para ver si es que, amén de un testimonio de un sospechoso, existían más personas, más de 2 involucradas en el crimen. Último capítulo, 4 años después. Cuatro años. El caso de Horacio David Verón llegó a su punto final con la última sentencia y el sobreseimiento de uno de los acusados. Después de un arduo proceso judicial que mantuvo a la comunidad en vilo, la justicia cerró el capítulo final de esta trágica historia. Cristian Daniel Caballero Gómez fue sentenciado el 3 de abril del año 2023. Caballero Gómez, quien en ese momento tenía 16 años, fue condenado a 3 años en un centro de rehabilitación juvenil por su participación en el asesinato de Horacio. A pesar de su edad, el tribunal decidió imponer una pena significativa debido a la gravedad del crimen y la naturaleza de la implicancia. La sentencia fue recibida con una mezcla de alivio y tristeza por la familia de Horacio. Ellos buscaban justicia, pero también lamentaba el destino trágico de un joven involucrado en actividades criminales. Era las 8 de la mañana de un miércoles 7 de junio del año 2023, cuando el joven, ya de 20 años en ese tiempo, llegó acompañado de su abogado hasta la oficina de guardia de la comisaría 115 del barrio Arroyo Poná, en el distrito de Cambretá, para entregarse. Primo libre. Diego Méndez Báez, el primo de Horacio, había sido inicialmente implicado en el caso debido a su relación con Borcato y las declaraciones que sugerían su participación en actividades ilícitas. Sin embargo, durante el juicio se presentaron nuevas pruebas y testimonios que demostraron su inocencia en el asesinato de Horacio. Según la información, el pecado de Méndez era tener una amistad con el principal sospechoso del crimen de su primo, el propietario del lavadero, el brasileño Valdimir Borcato, quien había mencionado su nombre en su declaración de 6 horas en la fiscalía. Él había sido detenido en el marco de la investigación y como consecuencia de un cruce de llamadas entre los procesados. El 31 de agosto del año 2023 logró comprobar en juicio su inocencia y por ende su sobreseimiento definitivo, firmado por la jueza penal de garantías número 5, Melissa Carlson. Yo entiendo que para muchos existirá sentimientos encontrados o quizás algunos están diciendo teorías muy fuertes con respecto al destino que recibió Horacio en la condición que se descubre en esta investigación, como un proveedor de estupefacientes a Borcato, según siempre
la teoría de la Fiscalía. Pero no hay duda alguna en que una vida jamás debe ser cobrada en condiciones así, o alentaríamos el anarquismo. Es un análisis mío. Si es que uno lleva siempre la reflexión de que murió en su ley, la cuestión de cara a un futuro, intentando al menos, teniendo en cuenta que es muy idealista pensar que existirá cero violencia en nuestro país, un destino que busque al menos frenar y reducir la delincuencia en este tipo de situaciones está muy lejos. Siempre debe existir la esperanza de que los mecanismos de justicia tienen que estar del lado para intentar frenar y generar un balance entre todo esto, entre el mundo del crimen y el mundo de lo que corresponde, de lo óptimo jurídico. O simplificando esta reflexión, Horacio no merecía morir pese a lo que dijeron que él hacía, a lo que se dedicaba en esa otra faceta que llevaba. Punto final de la historia. Recordándoles que todas estas historias siempre la van a tener como acceso de los 6 años más o menos que llevamos haciendo el programa en nuestro canal de YouTube en Unicanal. Y por nuestra parte nos reencontramos la próxima semana en Escena del Crimen. Adiós.